Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y mandando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad me da mucho gusto que haya aceptado y que esté aquí con nosotros para compartirnos. Él es el ingeniero Arturo Alvarado Hierro, que es rector de la Universidad Mondragón UCO. Bienvenido, Arturo. Gracias, Conchita, un gusto estar contigo. Ya me pusiste nervioso eso de que qué gusto que haya yo aceptado. ¿Qué me va a tocar vivir el día de hoy? No, puras experiencias agradables, vas a ver, porque vamos a platicar pues de lo que te gusta a ti y de lo que me gusta a mí, que es precisamente la educación. Vale. Y entonces yo quisiera preguntarte, porque estás muy joven, y cómo es que llegaste, que me platicaras cómo es que llegaste a ser rector de la Universidad Mondragón UCO, pues tan joven. Mira, la respuesta más fácil es no encontraron a alguien mejor que contratar. La respuesta un poco más compleja es apliqué y me contrataron, pero la realidad, yo te diría, tengo una trayectoria profesional muy interesante desde hace muchos años. Hoy día tengo 29 años y comencé mi trayectoria profesional muy joven con una serie de coyunturas marcadas por una mezcla entre la oportunidad, la casualidad, y yo estoy ciertamente convencido también de la disposición. En ese sentido yo te diría de una manera muy concreta, yo cuando me gradué de la universidad, yo había trabajado varios años antes de graduarme, que eso es algo que les recomiendo mucho a todos los jóvenes. Tenía yo en algún punto 3 trabajos antes de graduarme al mismo tiempo. Entonces me iba yo en mi cochecito teletransportándome de un trabajo a otro, y yo me pagaba la universidad con mi dinero, y pues a la fecha te diría, siempre he aprendido que con el trabajo nunca me ha faltado nada de lo esencial. Y aprendí a trabajar mucho y a disfrutar mucho mi trabajo. Daba yo clases, empecé dando clases, siendo yo un joven de universidad, como tenía muy buen nivel de inglés, empecé a dar clases en otra universidad a jóvenes de universidad. También trabajaba en la industria y también trabajaba yo en servicio becario. Y cuando me gradué, yo tenía la firme convicción de que no había, como en su momento dijo Descartes, actividad humana que mereciera la pena. Empresa humana, como él lo describe, que valiera la pena. Y yo sentía que al final toda la actividad productiva que va orientada a generar riqueza, a generar dinero, no tenía un sentido en sí mismo, no tenía razón de ser. Y entonces mi firme convicción era de que yo quería ser activista social, irme de misionero o hacer cualquier otra cosa. Fue uno de esos momentos en la vida en los que mi mamá me dijo, ¿estás loco? Ubícate, ponte a trabajar y se te quita. Definitivamente tache con tu idea. Y creo que fue muy buena su recomendación. Mis 3 empleadores en aquel momento me ofrecieron trabajo cuando me gradué y me dijeron, quédate conmigo. Y hubo un pedacito que me movió, un pedacitito que se mezcló, de vuelta y empieza la primera coyuntura para mí. Me tocó hacer una presentación como servicio becario para la esposa del gobernador de Hidalgo, que hoy es la presidenta nacional del DIF, con respecto al Instituto de Desarrollo Social que en aquel entonces estaba arrancando el TEC de Monterrey. Yo estudié en el TEC de Monterrey. Dije, esto sí me interesa. Cuando empiezo a ver enfoque de educación para personas desfavorecidas, cuando empiezo a ver temas de desarrollo de empresas sociales, digo, esto es lo mío. Y dije, aquí sí quiero trabajar. Me dijeron literalmente, ¿qué área te gusta? Les dije, ninguna. Y cuando hice esa presentación les dijo, esta área sí me gusta, es que apenas va a arrancar, no me importa. Y empecé armando una incubadora social de empresas, y de ahí fui avanzando. Y de segunda coyuntura, el rector del TEC en aquel entonces, el doctor Rangel, dijo, cualquier persona que coordine esta área tiene que depender del director general, no puede depender de nadie más, por la importancia que tiene el proyecto social. Tristemente, pues el proyecto social hoy en día ya no tiene esa fuerza, pero en ese momento sí la tuvo. Y dije, pues qué maravilla, me convertí a los 22 años en el director divisional más joven de la historia del TEC de Monterrey. De ahí a los 2 años pasó que el proyecto social se murió. Llegó la crisis económica del 2008, 2009, y lo primero que se decidió cortar fue el proyecto social. Mucha gente perdimos ahí mucha fe y demás.
Y yo te diría que yo caí devastado en decir, pues esto que yo tanto quería se acabó. Sí. Y me dijeron, tú hiciste tu maestría en administración con enfoque en marketing, ¿no te interesa hacer encargarte de la división de marketing porque ya no tenemos director? Dije, sí, sí me interesa, sí me gusta. Y me empecé a encargar de la dirección de marketing y de vuelta ahora tenía yo 2 direcciones divisionales y la parte de desarrollo social nunca la dejé. En mis ratos libres, en los fines de semana, cuando podía en las noches, visitaba proyectos sociales y hacía muchas cosas con los jóvenes y a la fecha lo hago y me gusta mucho. Y empecé, después de 3 campañas muy exitosas, de tener los procesos en mucho orden, yo siempre trato de trabajar tendiendo al orden y a la armonía de los equipos de trabajo, me empecé a aburrir, me empecé a cansar. Y llega la tercera coyuntura. Mi hermana, que hoy en día le falta 1 año para graduarse de la universidad, estaba inscrita para estudiar arquitectura. Yo soy de Hidalgo, yo estudié y trabajé en el TEC en Hidalgo, y de repente ella dice un día en llantos, en junio, cuando entran a clases en agosto, lo mío son las letras. Y pues sí, no era tema de ciencia de cohetes, sí, se la claro. pasaba escribiendo, le encantaba la lectura, los libros y demás, dijo, lo mío son las letras. Y mi mamá me dijo, pues sabes qué, no tengo cómo costearlo, cómo solventarlo, ni nada. Y pues en ese momento yo tampoco podía. Y le dije, ¿sabes qué? El único lugar donde está esta carrera es Monterrey. ¿Por qué no me voy a Monterrey, busco trabajo y me voy con mi hermana? Y así empecé. Y en esa nueva coyuntura, el día que dije eso, al día siguiente, Providencia, cae el sistema de vacantes directivas que después de mi contratación se cerró por lo polémico que fue, y cae la vacante número 006, vicerrector de vinculación y mercadotecnia a nivel nacional de Tecmilenio. Lo leo y digo, es que veo el perfil y lo cubro al 150% y me encanta esta actividad. Apliqué, no pasó nada, cuarta Providencia. O coyuntura. Sí. Me iba yo de vacaciones con mi abuelita a Cuba y le dejé los papeles, le digo, abuelita, aquí están los papeles, te van a hablar de la agencia de viajes, nada más les dice sí, no y se acabó. Y mi abuelita es muy cuidadosa del dinero y le hablan y ella dice, oiga, ¿y estoy comprando a buen precio o no? No, señor, esta época es muy mala para viajar, si viaja en cualquier otra época le sale más barato. Entonces no vamos a querer viajar. Regreso y le digo, ¿ya está todo para el viaje? No, porque me dijeron que sale más barato en otra época, mejor vámonos en otra época. Le digo, ay, te mato, abuelita. ¿Qué pasó? Me hablan al día siguiente y me dicen, oye, tenemos la entrevista de trabajo para la vacante que aplicaste, solo puede ser mañana, porque no hay otro día, que ya hubiera yo estado de viaje. Claro. Y tiene que ser en el aeropuerto del DF. Pues llegué a la entrevista, me fue muy bien la entrevista, y me mandaron con los 5 finalistas, fueron 50 personas aplicantes a Monterrey. Me entrevistó un headhunter que a la fecha llevo muy buena relación con él, el headhunter de FEMSA, de Cemex y de varias otras empresas, y los responsables directos de las áreas. Yo dije, pues estoy muy joven, en ese momento tenía 26 años, yo dije no voy a quedar aquí. Y me hablan los 3 días y me dicen, ¿sabes qué? Tomamos la decisión de que eres la persona correcta para el puesto. Cuando pregunté por qué, me dijeron, porque no eres el experto en el tema, pero eres la persona que tiene el potencial en convertirse no solo en el experto, en el innovador. Claro. Y creo que en muchos sentidos así fue. En marketing tuve pues muchos decoros, como ganar el premio Pantalla de Cristal en Cineteca Nacional por el mejor comercial animado que yo escribí. Tuvimos también muchísimo éxito con la parte emprendedora, por así decirlo. CNN Expansión en 2013 me galardonó con el premio a lo mejor del e-business por un portal que yo diseñé de captación. Y bueno, empecé a tener mucho éxito. Y al año siguiente me dicen, es que ya te vemos aburrido, ¿por qué no te haces cargo de toda el área de adultos? Que adultos quiere decir carreras ejecutivas, maestrías, carreras en línea. Y pues de la noche a la mañana me volví jefe de 5,000 personas y tenía yo unos 18,000 alumnos a mi cargo. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Aprendí mucho, me tocó mucho conocer modelos educativos a nivel mundial, fundar e iniciar muchas cosas muy bonitas. Y ahí llegó mi siguiente coyuntura, que fue una pausa para decir, bueno, ¿qué quiero en este proyecto de vida hacia futuro? Claro. Y yo me sentía muy feliz, pero me sentía con muy poca libertad. Entonces digo, bueno, ¿qué quiero? Quiero un cambio. De vuelta, cada que pido algo, no sé por qué, una ventanita se me abre. Y me habló Hilda Cruz. Ella fue la vicerrectora académica del TEC de Monterrey y en su momento fue mi jefa como vicerrectora de Desarrollo Social. Ya está jubilada,
y me dijo, fíjate que estoy apoyando a Mondragón, que es el 7º grupo empresarial más grande de España. Yo conocí muy bien a Mondragón por toda la parte de economía social y de impulso a empresas sociales. Y le digo, me dice, ¿alguien de tu equipo que quiera venir como rector? Le digo, a mí me interesa aplicar. Me dice, no, es que la universidad apenas está en fusión, lo vas a encontrar muy pequeño para ti. Me dice, ¿alguien de tu equipo? Le digo, no, me interesa aplicar. Empezamos las entrevistas, conocí a la gente de Mondragón, que te puedo decir que tengo la dicha de trabajar con gente finísima, correctísima, con una convicción inquebrantable, que ante todo son humanos, son seres íntegros, gente impecable. Y me acuerdo, salí de mi primera entrevista y digo, me siento como en familia. Mi abuelo fue inmigrante vasco, como Mondragón es del País Vasco. Digo, yo no sé, aquí hay algo que me siento como en familia. Claro. De vuelta, ellos tuvieron una variedad de candidatos, me descartaron originalmente por la edad. Claro. Dijeron, es que es todo lo que queremos, menos la edad, no tiene la edad correcta. Y en una de las entrevistas un headhunter les dijo, mira, no tiene la edad correcta, pero lo de la edad se cura. Lo del perfil claro, no, eventualmente ya no va a ser tan joven, pero tiene el perfil. Entonces, bueno, empecé con Mondragón, llevo 15 meses aquí en Querétaro con la universidad, estoy muy contento y te diría que la proyección que tenemos tanto Mondragón UCO como yo, como el Mondragón Educación Internacional, hoy en día yo estoy contratado por Mondragón Educación Internacional con la proyección y la intención, pues yo se los digo así a mis alumnos porque de repente varios me lo han preguntado, ¿qué va a hacer después de esto? ¿Cuánto tiempo quieres ser rector? Les digo, ya me gustaría que este sea el último trabajo de mi vida. ¿Por qué? Porque si en este trabajo no voy a estar teniendo todas las condiciones propicias para estar feliz y hacer todo lo que quiero hacer, entonces no podría yo trabajar para ninguna otra institución. Entonces, pues esa es así como que a grosso modo la historia. Pues fíjate, realmente, digo, 29 años siendo rector, ¿no? Todo lo que nos platicas, como tú dices, bueno, pues están las oportunidades y las aprovechas, ¿no? Que muchas veces eso pasa con los jóvenes, que llegan las oportunidades y lo piensan demasiado y bueno, pues se van, ¿no? ¿Y cómo te recibieron? Porque yo me imagino que pues tenemos como esa tradición en México de que los rectores pues ya son gente mayor, ¿no? Ya traen canas y bueno, pues ya eso pues merece así como un respeto. Entonces, sí me gustaría que nos platicaras cómo te recibieron bien en la universidad, o sobre todo la gente ya que tiene ya más años, ¿no? Como que, bueno, pues podría decir, bueno, y este jovencito que nos va a venir a enseñar, ¿no? A nosotros. ¿Te recibieron bien? Magníficamente bien. ¿Será que como yo no discrimino ninguna condición humana, yo nunca en mi vida he recibido discriminación, y en la parte de edad, pues en mi vida ha sido un problema. Y en ese sentido, cuando llegué aquí, a mí me pasa también que cuando empiezo a hablar con las personas, cuando empiezan a ver cómo trabajo, cuando empiezan a ver lo que soy capaz de hacer, pues hay un sentido ya no de rango, del poder del cargo, sino de autoridad, de decir, honestamente a lo que vengo es a trabajar, a construir en equipo, y eso la gente lo nota y lo respeta. Entonces siempre, sí creo que puede haber en un inicio, te digo, yo no lo noto muy particularmente, pero sí creo que siempre puede haber un escepticismo, ¿no? Inicial, de decir, oye, es muy joven, pero los resultados pues hablan por sí mismos, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, bueno, ahorita que regresemos, vamos a ir a un corte, que regresemos para que nos platiques, bueno, ya nos dices, te recibieron bien, pero también para que nos platiques, bueno, pues cuál es tu propuesta de la universidad, qué es lo que estás haciendo y bueno, pues también la parte de qué te preocupa como rector, ¿no? De lo que estamos viviendo. Entonces, pues regresamos ahorita en un momento más en Educación y Conciencia, aquí con el tema de pues éxito en personas jóvenes profesionistas, ¿no? Bueno, pues regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con el ingeniero Arturo, que él es el rector de la Universidad Mondragón UCO. Y bueno, pues nos estaba platicando la experiencia que ha tenido de pues cómo tan joven llegó a ser rector, ¿no? Y que pues lo recibieron bien y eso habla pues de que pues le diste a la gente la oportunidad de conocerte, ¿no? De cómo trabajas y de cómo eres. Y yo creo que ahí
Creo yo creo mucho en la juventud, creo yo que necesitamos, que México necesita personas pues como ustedes, los jóvenes, ¿no? Que ya traen otras ideas, que sí traen cambiado el chip, que nosotros luego todavía los adultos, ya la gente mayor, luego nos cuesta más trabajo romper paradigmas, romper ciertas situaciones, y que ustedes, bueno, pues ya traen toda esa, aparte de esa energía, pues toda esa innovación, ¿no? De tener ganas de hacer cosas diferentes, distintas, nuevas, que impacten, ¿no? El perder el miedo a equivocarte, ¿no? Porque pues estás arriesgando mucho cuando te atreves a hacer un cambio, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos platicaras, pues, ¿qué propuestas tienes para la Mondragón UCO, tú como rector? Padrísimo, ¿no? Bueno, de entrada, retomando un poquito esto que comentas, yo creo que el tema de la juventud es un tema de dos caras, es decir, así como podemos decir, puede haber un director o una directora maravillosos, también puede haber una persona en una posición joven o de cierta edad. Claro. Yo no creo que la diferencia esté ahí, creo que la diferencia está en el equilibrio que genera. A mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar toda mi vida profesional con personas que dependen de mí, que son mucho más grandes que yo. Y creo que ahí es donde está el secreto. Tiene que haber un equilibrio, claro. Que hay una sabiduría que yo no poseo, no por falta de capacidad, sí. sino por falta de edad. Y esa, si yo no soy lo suficientemente inteligente para integrarla en mis decisiones y en mis procesos, y lo suficientemente respetuoso para valorar la experiencia de las personas, sin duda va a ser una catástrofe. Claro, y lo mismo que si una persona de cierta edad no es capaz de abrir su paradigma y de abrir su panorama a gente de otras visiones. Sí. Entonces yo creo que es un tema de equilibrio. Yo te diría que nuestra propuesta hoy en día está en transformar el proceso educativo desde el fondo. Las universidades nacen como concepto después de sus preceptos religiosos con la Universidad de Bolonia a eso del año 1020, 1030 después de Cristo. Y el modelo de universidad ha cambiado poco y sin embargo la sociedad ha cambiado mucho. Gordon Dryden, uno de los expertos en educación, mencionaba, si quiere ver usted uno de los lugares que menos cambios ha tenido en los últimos 60 años en su comunidad, vaya a su escuela local. Claro. Y es algo que comentábamos tú y yo ahorita en el corte. La mayoría de las escuelas, la mayoría de las universidades tienen un paradigma tan anquilosado que realmente no quieren cambiar. Y eso no está bien ni está mal si funciona. Claro. Y el problema que estamos teniendo es que no funciona. ¿Por qué no funciona? La educación universitaria, podemos ver en datos estadísticos bien fuertes, genera muy poca movilidad social en realidad. La educación universitaria, hablando, y te pongo el caso concreto del estudio de McKinsey, Education to Employment, que hace a 9 países, entre ellos México, 50% de los jóvenes egresados de universidad en México consideran que haber pasado por la universidad no mejoró sus condiciones de empleo. Claro. Hablamos de nivel de preparación. El 78% de los empleadores consideran que los jóvenes no están lo suficientemente preparados. Hablamos de las universidades y las universidades decimos no, sí están muy bien preparados. Y los mismos jóvenes, cerca del 50% considera que no está bien preparado. Y entonces tenemos un tema en donde el resultado de la formación superior en nuestro país y en el mundo en general es una educación crecientemente más costosa y vemos a nivel mundial un cuestionamiento de por qué es tan cara ir a la universidad y cuál es el retorno sobre la inversión. Vemos un tema donde el resultado de fondo en la persona no es ni mayor claridad ni mayor movilidad real, claro. Y en donde siempre habrá casos excepcionales, pero que yo en el fondo de mi corazón cuestiono si esos casos excepcionales, habiendo o no pasado por la universidad, de todos modos serían geniales. Y en ese sentido es donde empezamos a romper paradigmas. El primer paradigma que romper es estudio y después voy a decidir qué voy a hacer. Y ese es el primer paradigma que hay que romper. ¿Por qué? Porque pocas cosas tan carentes de sentido como poder decir, estoy en 8º, 9º semestre de la universidad, oye, ¿qué vas a hacer con tu vida? Déjame, termino mis finales, me gradúo, me tomo 2 meses, vacaciono tantito y luego decido qué hago. Oye, espérame, entonces, ¿a qué viniste a la universidad? Claro. ¿Qué estás aprendiendo? Y empezamos con el segundo problema. Te hablo primero de los problemas de la educación superior, que el resultado no es favorable, pero el otro es el tema educativo. La educación la tenemos muy mal comprendida, porque la educación a nivel global hoy día no es pertinente. Claro. ¿Por qué no es pertinente? Uno aprende cuando tiene la necesidad de aprender o cuando tiene el interés por aprender. No cuando llega el profesor con el tema
tema en el pizarrón. Y tenemos currículums fijos, estructuras fijas, donde yo espero que el joven hoy se interese en contabilidad de costos, que sea lo suyo contabilidad de costos y que mañana, 5 años después, cuando ya le va a servir para aplicarlo en algo, se acuerde de lo que vio en la abstracción. El aprendizaje se tiene que dar en un contexto y solamente hay un contexto cuando hay una problemática. En ese sentido, ahí volvemos al siguiente punto. El primero, que lo decías tú muy bien hace un momento, que les dejen de tener miedo al fracaso y a tener errores. El error es parte del aprendizaje, de hecho es la mejor manera de aprender. Y entonces empezamos a decir que nuestros jóvenes tengan una formación seria en proyecto de vida. Tienen 4 semestres para tratar, primero, sentido de vida. Oye, sentido de vida, ¿para qué estoy en el mundo? Claro. O sea, literal, puede ser que yo decida ser domador de serpientes, la religión más antigua del mundo, sea yo un católico devoto, sea yo una persona laica, atea, etcétera, lo que quieras, pero que tengas una visión clara de por qué tu vida tiene sentido. Segunda, ¿cuáles son tus habilidades naturales? Dedicamos muy poco tiempo a explorar para qué los jóvenes son buenos. Y es decir, así como te platico de mi hermana, que las letras son su vida, y que yo leo algo que ella escribió y me apasiono porque escribe tan bonito, a mí, por ejemplo, me encanta leer, o me encanta escribir, o me encantan las matemáticas que se me dan naturalmente. Pues sería muy torpe de mi parte no conocer esas fortalezas que tengo. Tercera, ¿cómo es mi entorno y mi contexto? Vemos muchos jóvenes que no se adecúan. Hoy en día te voy a decir cuál es el fenómeno más triste que veo en las empresas. Que vas con las empresas y les dices, oye, ¿por qué no contratas a los jóvenes mientras están estudiando? O incluso antes, ¿por qué no armamos una carrera universitaria dual como la formación alemana o francesa, donde vayan estudiando y vayan educándose en el proceso? ¿Y sabes qué me dicen? Porque lo que queremos es que ya tengan más madurez emocional. Lo que queremos es que ya conozcan lo que es trabajar. Entonces preferimos contratar gente que ya haya salido de la universidad, no por otra cosa, más que tengan ya una experiencia que los haga tener más madurez. Es decir, ¿qué están diciendo las empresas? No es que salgan bien preparados porque los vuelven a entrenar. Lo que te dicen es, no quiero que se me vaya rápido porque no sabe qué hacer con su vida, o porque a la primera que le habló el jefe fuerte, dice, ay, esto no me gusta, cuando pues tenemos que conocer cuál es el contexto del mundo laboral, cómo es y cómo debe de ser y cómo lo podemos transformar. Tienen que conocer cómo es el mundo. Y la última, proyecto de vida. ¿Qué demonios van a hacer con su vida? Y en ese proceso, el qué voy a hacer con mi vida requiere tomar acción. Es decir, la universidad tiene que ser un espacio muy controlado en el cual aprendas a equivocarte, aprendas a emprender y aprendas a empezar a hacer. No es la abstracción, son proyectos reales y son, en el caso de nosotros, los jóvenes o tienen un trabajo de medio tiempo a partir del 5º semestre, acompañado y guiado por profesores, o tienen su propia empresa acompañada y guiada por profesores. No hay otra cosa. Es decir, ellos tienen que ir viendo en ese proceso para dónde van y empezar a experimentar. Claro. No hay mejor cosa que poder decir, fíjate que soy licenciado en administración, estoy convencido de mi carrera, me metí a recursos humanos porque creí que podía hacer y ¿qué crees? No me gustó. Mucho mejor descubrirlo en tercero, cuarto, quinto semestre que después de trabajar no sé cuánto tiempo. Entonces, esa parte que experimenten, esa parte que tengan proyectos reales, esa parte de que tengan pertinencia en la educación es indispensable, que tengan claridad de rumbo. Yo te diría que la claridad de rumbo hay una primera que es filosófica, es espiritual, es personal, que esa queremos que no la pierdan nunca, pero la que sigue es más instrumental, es decir, ¿y mañana qué paso debo tomar? ¿Debo renunciar o no debo renunciar? ¿Debo aceptar o no debo de aceptar? ¿Debo de buscar o no debo de buscar? Ese tipo de cosas que les van llevando a que puedan, como bien decías hace un rato, ver las oportunidades y tomar las oportunidades, esa es parte del proceso. Entonces yo te diría, son muchas cosas, pero en la parte universitaria es llevarlos a que su experiencia universitaria tenga sentido. Hoy en día estamos felices de ver a esta nueva generación que entró con nuestro nuevo modelo educativo, que está apasionada haciendo proyectos reales. Tenemos jóvenes de ingeniería de primer semestre haciendo chapas para puertas que se activan con el celular, diseñadas y organizadas por ellos, o jóvenes haciendo y programando robots. ¿Quién dice que no pueden? ¿Quién dice que no tienen lo necesario? Pues si tienen el reto y tienen la motivación suficiente, van a encontrar lo necesario y entonces el profesor va a ser ese guía capaz de darle más al alumno. Obviamente también estamos rompiendo paradigmas en formación en general. Hoy en día estamos haciendo, por ejemplo, programas de transformación profesional, uno muy particular que estamos haciendo con CIDEC, que es el Centro de Investigación de Grupo Carso aquí en Querétaro,
para transformar ingenieros en electrónica o ingenieros en software en ingenieros en software embebido, que es una industria muy bien pagada, muy demandada para la industria automotriz y que está aquí en Querétaro en pujanza, pero que no hay ninguna carrera de eso, ni la habrá porque se requieren muy pocos, pero se requieren muy buenos. Entonces los estamos retransformando desde antes de que terminen la universidad en un programa muy particular. Estamos haciendo programas en línea que lanzamos a partir de este mes, donde ya son carreras profesionales orientadas a tu trabajo. No es una carrera donde el adulto vive la experiencia de un joven, no, es una carrera para una persona adulta que trabaja y que puede hacer que el contexto de su educación sea su trabajo o sea su proyecto de vida. Estamos haciendo, por ejemplo, también programas de maestría muy innovadores. Uno de ellos, la primera maestría en animación en México. No existe ninguna en México ni América Latina. Maestrías en Derecho muy particulares, maestría en Innovación, que estarán disponibles a partir de próximas fechas y que ya están pues siendo parte de una oferta muy diferente. Yo te diría que nuestra intención es comprender mejor el rol de la universidad, no como ese lugar que tiene las respuestas, sino como ese lugar que puede juntar a las personas para dar soluciones. Soluciones para las empresas, soluciones para los jóvenes, en el marco de que sean útiles para el mundo y en el marco de que estén cambiando a la velocidad que está cambiando el mercado, que está cambiando la industria, que está cambiando el mundo. Sí, y con esto pueden ser competitivos a nivel mundial, ¿no? Porque precisamente la formación que se recibe en las universidades, pues tradicionales, ¿no? Y lo digo, no es porque mi universidad sea mala, pero yo recuerdo mucho cuando salí de la universidad y entras al primer trabajo y dices, es que no haces hacer nada. O sea, realmente te enseñan muchos conocimientos, pero a la hora de la práctica, a la hora de estar en un trabajo, de la cuestión laboral, o sea, realmente ahí es cuando aprendes, ¿no? Y entonces, si tú lo haces antes, ¿no? Entonces ya te integras a la vida laboral con esa experiencia y ya no te sientes tan inseguro porque yo veo a los jóvenes que muchas veces, ¿qué hago ¿Acepto o no acepto? Es que no sé si voy a poder, es que no sé si... Y solamente los que se atreven a decir, ya, total, ¿qué puede pasar, no? Pues tienen luego éxito. Yo he visto muchos que han tenido mucho éxito y que ni siquiera están aquí. Me he encontrado exalumnos del Fray Luis que pues están en otros países desarrollando proyectos padrísimos también, pero que se aventaron a tomar una decisión que pues a lo mejor dice, bueno, pues si pierdo, pues ya ni modo, ¿no? Pero la experiencia nadie me la quita. Entonces, esa parte a mí me gusta mucho cuando lo platicaba con Patti, la vicerrectora, que también ya nos hizo favor de visitarnos. Bueno, pues a mí me gustaba mucho, ¿no? Ese cambio que estás haciendo en donde pues ya el muchacho está de gastronomía, que está poniendo su restaurante y a lo mejor le ayuda el de mercadotecnia a promocionarlo y que si el de derecho, las cuestiones legales o sea, ya no es salir y bueno, a ver ahora qué voy a hacer, ¿no? Ya lo estás viviendo en tu universidad donde equivocarte no te pasa nada, al contrario, como tú dices, aprendes, porque luego en la vida allá afuera de equivocarte ya te cuesta muchas veces más, pero equivocarte aquí en la universidad es ese aprendizaje, ¿no? Entonces, yo te quiero felicitar de verdad, mira, el tiempo se nos va rapidísimo, nos queda poco tiempo ya y me gustaría, bueno, aparte de felicitarte por toda esta trayectoria, porque pues eres un ejemplo para los jóvenes, ¿no? Esos muchachos que nos están viendo ahorita y que están por tomar decisión de carrera, que pues ahí está la universidad, ¿no? Que donde les va a mostrar cosas distintas a lo que nosotros estudiamos y como estudiamos, ¿no? Y que va a responder a lo que necesita México hoy, porque esto es algo que necesitamos para poder salir adelante, pues de como hoyo que nos hemos quedado ahí atorados. Yo creo que si esto lo van haciendo ustedes, se va contagiando, no nada más en las universidades, porque sé que varias universidades están haciendo cambios ya significativos, sino que también las escuelas en educación básica nos preocupáramos por hacer estos cambios, para que cuando lleguen con ustedes, bueno, pues ya hasta ya tendrían todavía mejores proyectos, ¿no? Te agradezco mucho, Arturo, que hayas estado aquí. De verdad, tu plática muy interesante. El tiempo se nos pasó rapidísimo. Y bueno, pues agradecerte nada más y agradecer al auditorio de ESNE que nos ve a través en este programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues que nos vemos la próxima semana con temas más interesantes de educación.